En relación al cálculo de la medida de los ángulos, primero vamos a definir esto que está acá. Las tres razones trigonométricas que conocemos, seno, coseno y tangente, y su inversa, cada una tiene su inversa, la inversa del seno es el arco seno, la del coseno el arco coseno y la de la tangente el arco tangente. ¿Para qué me sirven estas tres inversas? Para despejar y poder calcular el ángulo a partir de la medida de los lados de un triángulo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que el seno del ángulo es opuesto sobre hipotenusa y yo quiero averiguar este ángulo, entonces tengo que, por decirlo de alguna manera, sacar este seno de acá y pasarlo al otro lado con su operación inversa. ¿Cuál es la operación inversa del seno? El arcoseno. Entonces me va a quedar que la medida del ángulo es arcoseno de opuesto sobre hipotenusa. La del coseno, dijimos que su inversa es el arco coseno, entonces va a ser el arco coseno del adyacente sobre hipotenusa y la tangente, el arco tangente del opuesto sobre adyacente. En la calculadora, si ustedes observan, arriba de las teclas seno, coseno y tangente aparece seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1 en un color amarillo. Esas tres, seno a la menos 1 es arcoseno, coseno a la menos 1 es el arco coseno y tangente a la menos 1 es el arco tangente. Para poder usar esas teclas tengo que apretar Shift, que está en la parte superior izquierda, Shift, y por ejemplo seno les va a aparecer seno a la menos 1. Entonces hay paréntesis y voy a escribir lo que quiero. Para entenderlo mejor y aplicarlo en un triángulo, por ejemplo, yo ahí les grafiqué ese triángulo, donde tengo el ángulo recto acá, a este ángulo agudo lo llamé alfa y a este lo llamé beta. Tengo este cateto que mide 12 y la hipotenusa que mide 17. Ahora, este cateto, según el ángulo que tome, va a ser el opuesto o va a ser el adyacente. Entonces, es sumamente importante definir qué ángulo quiero calcular para poder tener bien los catetos. Si yo tomo mal el ángulo, recuerden, me cambia el orden de los catetos. La hipotenusa es la misma para los dos ángulos, pero este es el opuesto de alfa o es el adyacente de beta. ¿Está bien? Entonces, supongamos que yo quiero averiguar primero el ángulo alfa. Entonces, si yo quiero averiguar el ángulo alfa, tengo que saber que tengo el opuesto y tengo la hipotenusa. Ahora, ¿cuál de las tres razones inversas voy a usar? Aquella que me relacione el opuesto con la hipotenusa. Y si yo observo opuesto con hipotenusa es el arcoseno. Entonces voy a poner que alfa es igual al arcoseno del opuesto, o sea 12 sobre hipotenusa que es 17. Y eso mismo voy a poner en la calculadora. Voy a poner Shift seno. No, enciende. Shift seno y de 12 sobre 17 y voy a poner el resultado que me dé. ¿Está bien? Lo mismo voy a hacer con el ángulo beta, pero para ver el ángulo beta, ahora vamos a ver más adelante qué necesito calcular. Entonces pongo Shift seno de 12 dividido 17 y eso me da, si ustedes observan en la calculadora, puse Shift seno de 12 dividido 17 y eso me da 44,90. Ahora, cuando hablemos de ángulos, los ángulos vienen dados en grados, minutos y segundos. Entonces, esto no voy a poner 44,90, sino que voy a apretar Shift y esta tecla que está acá, que es de grados, minutos y segundos, y me lo pasa. Entonces, ese ángulo mide 44 grados, 54 minutos, 3 segundos. Ese coma 14, que serían los decimales, no lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar grados,
minutos y segundos. No importa que acá me aparezca 2 veces el mismo símbolo, la calculadora no diferencia el simbolismo de grados y minutos, pero sí en el momento del resultado sé que lo primero es grados, lo segundo es minutos y lo tercero es segundos. Entonces, recuerden siempre esto que es importante, que los ángulos vienen dados en grados, minutos y segundos. No lo escribimos como decimal, no lo escribimos como nos aparece el primer resultado en la calculadora. Y al momento de pasarlo, claro, yo sí puedo escribir grados, minutos y segundos, entonces lo escribo con las unidades que corresponden. Si ustedes escriben esto, 44,90, y es un ángulo, en realidad va a estar mal porque no está bien expresado en sus unidades. Entonces recuerden Shift y la medida del ángulo, y la tecla de ángulos, perdón, y ahí la calculadora me lo pasa. Cuando hablemos de medidas de lados, por ejemplo, acá si bien no escribimos una unidad centímetros, decímetros, metros, lo que sea, cuando demos respuesta, si nos dan la unidad tenemos que escribir la unidad. La hipotenusa mide 17 centímetros. El opuesto mide 12 centímetros. Si no me da nada, bueno, lo dejamos como está escrito. Pero diferencio, porque me han puesto en la resolución de ejercicios que un ángulo mide 44 centímetros. Y eso está mal. Si hablamos de ángulos, vienen en grados, minutos y segundos. Si hablamos de los lados del triángulo, son unidades de medida. Ahora, para averiguar el ángulo beta, que es el otro que me falta, tengo dos opciones. Dijimos que de beta, este es el opuesto, que no lo tengo, y este es el adyacente. Entonces, la primera opción es usar la razón trigonométrica que relaciona el adyacente con la hipotenusa, que en este caso, adyacente de hipotenusa es el arco coseno. Entonces plantearía que beta es, fíjense que ahora voy a averiguar beta, no pongo alfa, por más que acá me diga alfa, pongo el nombre del ángulo que me dan. Entonces, beta es arco coseno de 12, porque es adyacente, sobre hipotenusa que es 17, y hago lo mismo. En la calculadora pongo Shift coseno, paréntesis, 12 dividido 17, y eso me da 45,09 y sigue, ¿no? Entonces aprieto Shift y el de ángulos y me da 45 grados, 5 minutos, 56 segundos. Esta es la primera opción para calcular el ángulo que me falta, con la otra razón trigonométrica. Pero si no, lo que puedo hacer es recordar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Entonces, si entre los tres suman 180 y yo ya sé que este es 90, este lo averigüé acá, ¿sí? Entonces beta va a ser 180 menos 90 menos 44 grados, 54 minutos, 3 segundos. Y al hacer esta cuenta me va a dar lo mismo que me dio beta ahí. De cualquiera de las dos formas va a estar bien resuelto el ejercicio.